solamente vamos a quedarnos con la parte que es de infecciones. Por ejemplo, en el examen no les voy a preguntar tampoco por diagnóstico de periodontitis o cosas que no son específicas de esta clase. Pero la idea es que ustedes puedan entender cómo es la progresión normal en estas enfermedades y que tengan una idea de dónde vienen, por qué se forman. Por eso también les doy aquí de una caries, comienza un proceso de infección periapical, el absceso forma la infección forma un absceso, ese absceso puede ser agudo o puede ser crónico. Si es agudo, el paciente no se va a aguantar, va a ir a un consultorio sí o sí, porque no va a aguantar el dolor. Si es crónico, entonces el paciente ya va a pensar que está bien, lo va a dejar pasar y se puede formar un granuloma periapical. Si el granuloma tú le das tiempo, entonces puede formarse una cavidad y un recubrimiento epitelial a lo largo de la cavidad, y a eso se le llama listo. ¿Okay? Bueno, en cuanto a las infecciones que hemos visto ahora del sífilis, 3 estadios. El primero va a estar relacionado al sitio donde hubo contagio. ¿Okay? A ese sitio se le conoce como chancro. Después, ese sitio va a sanar, va a cicatrizar la úlcera, el paciente va a pensar que estuvo bien, y entonces después de unos meses vamos a tener una infección secundaria por sífilis que pueden ser varias: parche mucoso, pápulas o condiloma lata. No es lo mismo un condiloma lata a un condiloma acuminado, porque el acuminado es por BPH, que también ya tenemos oportunidad de ver. Complicaciones de sífilis terciario, neurosífilis y goma sifilítico. Y por último, las 3 afectaciones, o la afectación, perdón, de la sífilis congénita, que son los dientes de Hutchinson y molares en mono. ¿Okay? Aquí tenemos las 2 pruebas que son para el diagnóstico de sífilis. Primero, hacemos la BDRL. ¿Okay? Si la BDRL sale negativa, entonces el paciente puede estar tranquilo. Si la BDRL sale positiva, entonces se hace la siguiente, que es la FTA-ABS. ¿Qué significa FTA-ABS? ¿Cuál es la bacteria causante del sífilis? Treponema pálido. ¿Okay? Bacteria causante del sífilis. Muy bien. Tuberculosis, vamos a ver rápidamente cómo se ve en cavidad bucal y ya, porque no es suficiente y no es tampoco, no podríamos meternos a ver qué es la tuberculosis en general, pero vamos a tener que es una enfermedad que afecta principalmente pulmones. ¿Okay? Y a veces en boca podemos llegar a ver úlceras que son consecuencia de la diseminación de esta enfermedad por tuberculosis. En boca aparecen úlceras, a veces en carrillos, a veces en la lengua, y son úlceras inespecíficas, es decir, tú ves esa úlcera y no puedes saber que es por tuberculosis. Puedes sospechar de un cáncer, puedes sospechar que el paciente se mordió, puedes, dependiendo del tiempo de evolución, obviamente, pero son úlceras inespecíficas, es decir, no te van a estar gritando es tuberculosis. Pueden ser muchas cosas, pero la idea es que ustedes en su mente, cuando ven una úlcera, puedan tener dentro de los diferenciales también la tuberculosis. Es una opción. Y escrófulas. Las escrófulas son calcificaciones que se pueden formar en los ganglios linfáticos del cuello. Esas calcificaciones, como son calcificaciones, se pueden ver radiopadas con una radiografía, y clínicamente obviamente también se pueden ver como aumentos de volumen. La escrófula entonces es una complicación, una manifestación secundaria de la tuberculosis. Y bueno, otra cosa que puede haber en las úlceras por tuberculosis es que aparecen algo que se llama gránulos de Trelat. Esos son gránulos de Trelat. Son puntos amarillos que salen en la periferia de las úlceras por tuberculosis. Y bueno, es algo muy característico de ellos. Y es lo que vamos a ver tuberculosis nada más. Escrófulas, gránulos de Trelat, úlceras inespecíficas y ya. ¿Okay? Entonces aquí vamos a traer un poquito más infecciones virales. Las infecciones que vimos hasta ahorita, todas son de origen bacteriano. ¿Okay? Todas. Las que vamos a ver a continuación son virales. Y en virales principalmente nos vamos a enfocar en las infecciones que son derivadas por un virus familia de herpes, o por un virus de la familia de los VPH, o el VIH-Sida. ¿Se acuerdan que teníamos 3 factores desencadenantes que pueden exacerbar una reacción? Que eran 3 al inicio. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? No. 3 factores del paciente que pueden hacer que se complique. Inmunosupresión es la principal. Aparte, malnutrición y estrés o factores hormonales. Muy bien. Ahora,
Todos estos factores que estamos viendo aquí a continuación también pueden hacer que una enfermedad, una infección por enfermedad viral se complique, y son un montón, ¿okay? Pero seguimos teniendo las tres principales que teníamos en la diapositiva pasada. Muy bien, entonces, de las familias del herpes, tenemos 8 tipos de herpes diferentes. Voy a quitar esto. Tenemos 8, pero los vamos a agrupar. Los vamos a agrupar en 6 grupos para que sea un poco más sencillo que se lo aprendan. Okay. Cuando pongo HHV significa virus del herpes humano o herpes human virus, es lo mismo. Okay, entonces, el 1 y el 2 se les conoce como simple. Okay. Herpes simple, existe el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Los dos virus del herpes humano tipo 1 y 2 se les conoce como tipo simple. El 3 se le conoce como, ahí está, varicela zoster. Muy bien. ¿A cuánto les dio varicela cuando eran pequeños? Creo que la mayoría. Y qué bueno, porque si no, de grandes es peor el contagio. Después, el 4, ¿cuál era? Ahí está. Epstein-Barr virus. 5. Después, el 6 y el 7 los vamos a agrupar en lo mismo, que se le conoce como roceola. Y el 8, ¿cuál es? Es el que está asociado al sarcoma de Kaposi, que es un cáncer. ¿Sí? Sarcoma es cáncer. El sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi tiene 3 orígenes. Acuérdense, tiene un origen que es endémico, típico de cierta forma, de cierta región, perdón. Tiene una forma que es iatrogénica y tiene una forma que es ligada al virus herpes humano tipo 8. Ahora, estos virus que tenemos aquí, el tipo 4 va a tener otros nombres. También puede producir la famosa enfermedad del beso. También conocida como... Ajá, ¿cómo? Muy bien, muy bien. La conoce muy bien. Infecciosa. Muy bien. Mononucleosis infecciosa. Muy bien, entonces, comenzando con los primeros dos. Herpes simple. ¿Okay? Herpes simple existe el tipo 1 y el tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? Que el 1 es más común. Ahora, previamente, cuando se comenzaron a estudiar estos virus, se relacionaba al herpes que aparece en boca, se le decía tipo 1. Al herpes que salía de zona genital, se le decía tipo 2. ¿Por qué? Por la concentración. Es decir, que en saliva había una más alta concentración de herpes tipo 1 y en líquidos de zona genital, entonces teníamos una mayor concentración de herpes tipo 2. Pero no es específico, o sea, puede haber herpes tipo 1 en genitales y puede haber tipo 2 en cavidad bucal. ¿Va? ¿Cuál es más común? El tipo 1. El tipo 1. Ahora, lo que yo les estoy poniendo aquí es un texto sacado del libro de Neville, la 5ª edición, que está diciendo que los virus del herpes humano no están relacionados a las aftas o a la estomatitis aftosa. ¿Okay? Muchas veces se puede confundir como la misma entidad, pero son diferentes. ¿Okay? Son diferentes. Van a tener una prevalencia ese dato también es del libro de Neville, dice que de las personas menores de 50 años, el 57% tiene estos virus presentes en su organismo. Es decir, que de la mayoría de sus padres, más de la mitad tienen presentes los virus, y los que no lo tengan es porque aún no han estado en contacto con una persona que puede tener el virus. ¿Cuál es la forma de contacto? Según el papelito, recuerden las opciones. Está por el aire, mordeduras de insectos, saliva y contacto directo. Esa es la respuesta, ¿okay? Saliva y contacto directo. En el libro mencionan, se le dice así. Esa es, el típico caso es un paciente estornudó en tu cara y te contagió. ¿Okay? Es un ejemplo. Flush, por saliva. ¿Okay? Ahora, los virus que vamos a estar viendo ahora mismo, especialmente el tipo 3, el zoster, varicela zoster, pero también el tipo 1 y 2, pueden producir
una afectación en los ganglios linfáticos y en los nervios del cuerpo. A esta capacidad de los virus de permanecer en los nervios, ¿cómo se le llama? Muy bien. El neurotropismo significa que es una capacidad del virus para permanecer latente en los ganglios linfáticos del organismo. Por ejemplo, a ustedes que les dio varicela de pequeños, significa que ese virus está latente y se encuentra en los ganglios del sistema nervioso. ¿Qué ganglios se acuerdan? Los del trigémino. ¿Cuál es el ganglio del trigémino? ¿Cómo se llama? Tiene 3 nombres. No, ese es el pasado. Pero pues, está bien. Maxilar. Maxilar, esas son ramas. Mandíbula. Maxilar, mandibular y oftálico son las ramas. Pero los ganglios, el ganglio ese que estamos viendo ahí en el norte, ¿cómo se llama? De Gasser, oh, muy bien. ¿Cómo también se llama? Semilunar, es el mismo. ¿Okay? Ganglio de Gasser o ganglio semilunar es un ganglio que son de qué par craneal? Del 5, muy bien. Del par craneal número 5. Ahora, del facial tenemos también, ¿cómo se llama el ganglio donde hace el sinapsis las fibras que vienen de la lengua para la inervación sensitivo especial de Cusco? ¿Recuerdan? El que me lo diga ya nace un papelito. ¿Mande? El nervio facial. ¿Cuál es la función principal del nervio facial? ¿Qué hace? ¿Qué tipo de sensibilidad? Motora, ok, muy bien. Sensibilidad motora. Ahora, para los músculos de la expresión facial. También tiene funciones para lágrimas, para salivación y también para la lengua. ¿Qué hace la lengua facial? El gusto. ¿De qué parte? 2/3 anteriores. Muy bien. Esas fibras van a hacer el sinapsis en el ganglio geniculado. Ganglio geniculado. Estos ganglios que estamos viendo ahí, doctores, son los más comúnmente afectados por los virus del herpes. Principalmente el herpes zóster, pero también puede ser el tipo simple, o sea, el 1 y 2. Estos virus entonces se van a almacenar en esos ganglios. Es decir, en ustedes ahora mismo que tuvieron esta infección, ahí está el virus. Ustedes se contagiaron de varicela probablemente en el kinder. Su sistema inmune logró combatir la infección del virus del herpes y se quedó en cualquiera de esos ganglios, aunque puede ser en otros también. Pero son los más comúnmente afectados. Ahora, si ustedes, doctores, que estuvieron ya expuestos a ese virus, tienen posteriormente, digamos, un episodio con malnutrición, con inmunosupresión porque no están durmiendo bien, están comiendo mal, tienen mucho estrés, están en el posgrado y están con un montón de tareas o están, no sé, por alguna situación que los está haciendo que tengan mal sistema de defensa, entonces este virus puede reactivarse porque estaba simplemente latente en sus ganglios nerviosos de ustedes y entonces reaparece. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué virus son los que pueden causar reactivación en nervios? De los que vimos ahorita, de los 8 que hay de nervios. Simple. O sea, ¿y en números cuáles serían? 1 y 3. 1, 2 y 3. Aunque hay otros de otras familias diferentes al herpes, pero que también puede causar lo mismo. Vamos a volver a esto en un momento. La manifestación más común del virus del herpes, también en la pregunta de papelito, es la gingiva-stomatitis herpética. ¿Okay? Esa gingiva-stomatitis herpética se va a ver principalmente en el berbellón de los labios, en el paladar duro y en la lengua, aunque se puede ver casi en cualquier lugar de cavidad bucal. Y esta gingivitis herpética es muy importante no confundirla con algo que se llama herpangina. ¿Lo han escuchado o lo vieron en pato? No sé. La herpangina también produce úlceras que se ven exactamente igual, pero vienen de otro virus que no es herpes, y es un virus que se llama Coxsackie. La herpangina. Entonces, ¿herpangina es una manifestación del herpes? No, aunque se llama no es del herpes. ¿Okay? La manifestación más común es la gingiva-stomatitis herpética, y esta es una reacción, por ejemplo, este paciente tendría una reacción tanto en la lengua como en las encías, pero es una reacción, por ejemplo, no es lo mismo este paciente a este paciente de acá, donde ya tenemos úlceras que se están necrosando. Lo amarillo que se ve alrededor es fibrina, porque está como hay una salida de sangre, está coagulando y se forma un coágulo de fibrina. Esa es una reacción ya exacerbada. Y estas son fotos de un artículo donde también nos mencionan ellos
hicieron un estudio en una clínica y los lugares donde más tuvieron la manifestación del herpes humano tipo 1 y 2 es en las encías, región de los labios, lengua, en la gingivitis, como habíamos visto gingivitis en el mismo lugar, paladar duro, mucosa labial, faringo, amigdalitis, mucosa lingual y vestibular, paladar blando y piso de boca, es decir, en cualquier lugar de cada boca, ¿ok? Casi en cualquier lugar. Después, bueno, esto es del mismo tipo, gingivitis herpética. Esto, doctores, se ve casi igual a una gingivitis por mala higiene, pero el paciente tiene, es una manifestación por virus del herpes. La clave en las lecciones del virus del herpes es que son úlceras de color blanco delineadas por un halo rojo. Porque hay unas úlceras que son rojas delineadas por un halo blanco y son diferentes. ¿Okay? Diferentes enfermedades. En este caso son úlceras blancas delineadas por un halo rojo. Son pequeñas, pero se pueden unir entre ellas y van formando úlceras más grandes. ¿Hasta ahí todo bien? Es donde más comúnmente aparece. Principalmente en contactos en niños y principalmente es en guarderías y kinders, por mucho. ¿Okay? Ahora, los diagnósticos diferenciales de estas enfermedades son muchos porque se parecen bastante. El cuadro clínico de esos pacientes con herpes va a ser malestar, fiebre, linfadenopatía. Entonces, si tú tienes como un niño de 6 meses a 6 años o una persona de la ciudad de ustedes que tiene malestar general, fiebre y ganglios linfáticos afectados, lo más seguro es que van a pensar que tienen una infección de la garganta, una infección de tracto respiratorio alto, una gripe, entonces van a ir con el médico y probablemente les va a dar antibiótico. Ahora, ¿qué pasa si les dan antibiótico y tienen un herpes simple tipo 1, por ejemplo? ¿Les va a ayudar o no les va a ayudar? No. ¿Por qué no? Ajá, ¿y? Entonces aquí, ¿qué tendríamos que darle al paciente? Nada. No se le da nada. ¿Por qué? Porque si ocupas hacer que el cuerpo solito reaccione ante la infección. Si tú le das un antiviral, entonces le estás quitando a tu cuerpo la capacidad de que solito aprenda a pelear contra ese virus y vas a estar muy susceptible a que en otra ocasión, si no te dan aciclovir, te vas a infectar y te vas a infectar fuerte. Entonces, a menos de que el paciente esté con una condición subyacente, que esté inmunodeprimido, que esté en una condición muy severa, entonces sí damos un antiviral. El más común, aciclovir. Por ahí más. Faringitis es la primera que vimos, ¿se acuerdan de donde están los primeros amigdalitos? Las amígdalas se inflaman, puede haber tonsilitos. Y la mononucleosis infecciosa, que es del virus del herpes tipo 4. Acá hay fotos del libro de SAP que están viendo ustedes. Y algo también típico de los niños es que son muy curiosos. Ven una ronchita, se picotean y luego van y se rascan las axilas o se rascan en otros lugares y se auto-inoculan ese virus del herpes, es decir, ellos solitos se los llevan de la boca a otros lugares del cuerpo. A eso se le conoce como panadizo herpético. Panadizo herpético es la autoinoculación del virus del herpes y normalmente se va a ver en los dedos de las manos, que es donde se van a estar rascando esas úlceras que les dan comezón. ¿Okay? Panadizo herpético. Panadizo herpético. Aciclovir. Con C. Aciclovir. Con C y con B. Aciclovir. Pero hay otros. Muy bien. Ahora, volviendo a las funciones de los nervios. Acuérdense que en este tipo de pacientes, más bien, con un paciente completamente normal, esto que estamos viendo aquí es la inervación sensitiva y motora de la cara. Ahora, ¿qué tipo de inervación pueden afectar los virus tanto del herpes simple tipo 1 y 2 como el herpes zóster? Ambas, ¿ok? Tanto pueden afectar la inervación sensitiva, o sea, al nervio trigémino, como pueden afectar la inervación motora, o sea, al nervio facial. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Aquí tenemos un diagrama muy bonito de un artículo que está ahí, si lo quieren leer. Lo que estamos viendo aquí es que empezamos de afuera hacia adentro, de la epidermis hacia abajo. ¿Se acuerdan cuáles son las 5 capas de la epidermis? De arriba hacia abajo. Epidermis, dermis, hipodermis.
Sí, pero dentro de la epidermis hay 5 capas. Son estratos: córneo, espinoso, granuloso y basal. Bueno, dentro de esos estratos de la epidermis vamos a tener la inervación sensitiva de la cara, es la que va a permitir que tú toques, o si te quemas en la piel, cuando te quemas por el sol. La inervación sensitiva está dada gracias a qué nervio en la cara. Trigémino. Doctores, por lo menos esa, ¿no? La inervación sensitiva de la cara gracias al trigémino, ¿ok? Muy bien. Entonces, esa inervación va a estar en los estratos más superficiales. Las bolitas rojas que estamos viendo ahí están marcando los agentes infecciosos del virus del herpes. Ahora, aquí estamos viendo el herpes simple tipo 1. Si el virus se disemina hacia músculos más profundos, entonces vamos a tener afectación del nervio vagal número 7, que es el facial, muy bien, que se encarga de la inervación motora de la cara. Tengan eso en mente, porque los dos tipos, dependiendo de qué nervio está afectado, va a ser el tipo de sintomatología que va a tener el paciente. Ahora, estamos viendo aquí un diagrama. Las fibras que vemos en color amarillo son las ramas del nervio facial, que ya se deben saber: temporal, cigomático bucal, marginal mandibular y cervical. Dependiendo qué rama esté afectada, es el tipo de sintomatología que va a tener tu paciente. Y si está afectado el nervio facial, significa que vamos a tener una parálisis facial si estuviera afectado el facial. Si estuviera afectado el trigémino, ¿qué va a pasar? Sí, puede haber una sensación, exactamente, va a haber dolor. Va a haber dolor, y sobre todo vamos a tener una característica que es que va a haber una manifestación cutánea, pero que va a seguir el trayecto del nervio. Ahorita vamos a ver, eso se da sobre todo en herpes tipo 3, el zóster. Imagínense que esta es la rama mandibular del trigémino, la que está aquí en color verde. Entonces, o bien, aquí la que nos está marcando en azul es la zona que está inervada de manera sensitiva por la rama maxilar del trigémino, o sea, inervación sensitiva. En toda esta zona podríamos tener una aparición de vesículas en la piel que pueden ser características de un virus de herpes. Vamos a ver otro ejemplo. En el zóster, miren para allá. Lo que estamos viendo ahí es que respeta la línea media. ¿Por qué? Porque está afectando solamente un lado de la cara, exactamente. Porque los virus del herpes, el tipo 3, de manera específica, los virus del herpes tipo 3, la manifestación cutánea, acuérdense que tiene otros nombres, si eran culebrilla o, recuerden, los del tipo 3. En inglés. Es el mismo. ¿Sí? ¿Por qué culebrilla? Porque sigue el trayecto, como si fuera una culebrita, sigue el trayecto de las fibras nerviosas. Eso es característico del herpes zóster. En este caso estamos viendo un paciente que se afectó de un lado de la cara, tiene manifestaciones vocales. Los casos clínicos de herpes tipo 3, del zóster, son típicos del paciente con erupciones cutáneas, vesículas ampollosas que siguen el trayecto de los nervios. ¿Ok? Eso es típico de pacientes con herpes tipo 3. Aquí hay otro caso. ¿Qué nervio está afectado en esa paciente del lado izquierdo de ustedes? Rama mandibular de qué nervio. Muy bien, rama mandibular de trigémino. Son erupciones cutáneas que están en la zona que inerva el nervio trigémino de manera sensitiva, o sea que va a tener dolor ese paciente. En este caso está afectado la mitad del paladar, gracias a una afectación también por herpes zóster. ¿Y sería una afectación en qué nervio? ¿Quién da la inervación sensitiva del paladar? Maxilar. ¿De qué nervio? Del trigémino, muy bien. Maxilar superior, perdón, sería del rama B2 o rama maxilar del trigémino. Ahora, si el nervio que estuviera afectado, volviendo al diagramita, es un puente del trigémino, producen erupciones en la zona de la cara que inerva el trigémino, que en este caso es la rama B2 o maxilar, muy bien. Si estuviera afectando el nervio facial, acuérdense que el facial se va a encargar de expresión facial. También se encarga, inerva un músculo que se encuentra en el oído medio. ¿Cómo se llama ese músculo? ¿Alguien se lo sabe? Si alguien se lo sabe, no va a hacer papelito a la siguiente clase. Músculo que inerva el nervio facial en oído medio. Músculo que inerva. Músculo que inerva el nervio facial en oído medio. No se vale buscarlo. Bueno. En el oído medio tenemos 3 huesos. ¿Cuáles son los 3 huesos del oído medio?
huesos tienen como que una proyección hacia atrás, terminan en el hueso doble. En esta zona tenemos un músculo, que es el músculo. ¿Hay un músculo? El músculo estapedio. Ese músculo no es de la expresión facial, pero lo dieron el nervio facial. Ahora, ese músculo estapedio tiene una función. Los oídos del oído medio, para producir la propagación del sonido, vibran entre sí. Si esos huesos del oído medio vibran de manera descontrolada, el paciente va a tener demasiado sonido dentro del oído. ¿Y cómo se le conoce a eso? Hiperacusia. ¿Sí? Y es muy molesto. ¿Sí? Hiperacusia. Hiperacusia de un lado de la cara es típico de una lesión al nervio facial. ¿Por qué? Porque este músculo, que es el que se encarga de detener a los músculos para que no vibren de manera descontrolada, va a estar afectado. Entonces, en un paciente que tiene herpes zóster, tuvo de niño, después el paciente por alguna razón, imagínense que estuvo muy estresado, se deprimió porque terminó con su novio o su novia, y encima de eso está comiendo mal, está muy desvelado y le está yendo mal en la escuela. Entonces el paciente va a estar inmunodeprimido y puede tener una reactivación del virus del herpes que estaba latente. Si es un paciente, por ejemplo, si yo les doy como síntoma, el paciente tiene parálisis facial, hiperacusia y debilidad para abrir y cerrar el ojo, ¿en qué ganglio estarían almacenado el virus del herpes que se reactivó en ese paciente? El geniculado, porque es un ganglio del facial. Ahora, si la pregunta fuera, el paciente tiene vesículas ampollosas en la zona del labio superior, párpado inferior y zona del temporal, en la zona detrás de la ceja, ¿en qué ganglio estuvieron almacenadas el virus del herpes zóster? ¿En qué ganglio? La zona es una zona característica de ¿qué nervio? Del trigemio. ¿Cómo se llama el ganglio del trigemio? Negácero semillonar. Muy bien. Sí se va entendiendo, ¿verdad? Vamos a explicar otra vez todo esto, pero para que lo vayan relacionando. Bueno, primero, herpes, tenemos 8 tipos de herpes. El tipo 1 y 2 se les conoce como simple. Muy bien. Esos virus pueden causar parálisis facial, pero no es el más común. El que más comúnmente causa es el zóster. Ahora, ese tipo zóster también se le conoce como culebrilla o chickenpox. Es característico del herpes zóster que, por ejemplo, no solo en cavidad bucal y cabeza y cuello, sino que también a veces en zona encima de la cintura o genitales, sigue el trayecto de los nervios. O sea que van a ser vesículas que van a tener más o menos un patrón así, porque van siguiendo el trayecto de los nervios, y no solamente los nervios de cabeza y cuello, sino de los dermatomas que tenemos en todo el cuerpo que permiten la irrigación sensitiva del cuerpo. Ahora, este virus del herpes zóster todos permanecen latentes en nervios, pero el zóster, que es el que más comúnmente produce afectación en nervios, permanece latente ¿en dónde? En los ganglios. No solamente esos dos. Tenemos 12 pares craneales y de los 12, varios tienen ganglios. Entonces, estos que estamos viendo aquí son los 2 ganglios donde más comúnmente permanecen latentes. No vamos a ver todos los demás, pero solamente esos 2. Uno del facial, otro del trigemio. ¿Cómo se llama el ganglio del facial donde más comúnmente permanecen latentes? El geniculado. Pero el facial tiene 4 ganglios. No vamos a ver todos, solamente ese, el geniculado. Ahora, ¿cómo se llama el ganglio del trigemio donde permanecen latentes los virus del herpes? Gácero semilunar. Ahora, dependiendo cómo sea la sintomatología del paciente, sería el nervio que estaría afectado. Un paciente con parálisis procedente de un virus del herpes se le conoce como síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Qué puede ver en ese paciente? ¿Qué lado de la cara está afectado? ¿Qué pueden ver? Disbiosis. No, aquí no hay disbiosis. Afectación del lado derecho de la ¿Qué cara, ven? ¿no? Pero De su lado derecho. ustedes están viendo al paciente de frente, así que el derecho es
izquierdo, izquierdo. Ok, entonces el izquierdo. Derecho. ¿Qué más ven? Está rojo. Porque se nota la parálisis. A ese paciente le están pidiendo que sonría y no puede sonreír. Ahora, ¿por qué se ve rojo el ojo? Ahí está diciendo, pero ¿por qué? Dentro de los músculos de la expresión facial se encuentran, por ejemplo, los músculos de los párpados. ¿Cuáles son? Para abrir y cerrar el ojo. El elevador del párpado superior y el auricular de los ojos. Ahora, esos músculos, si no están haciendo sus funciones, no están llevando a cabo el cierre del ojo para lubricar el ojo. Si no se lubrica el ojo, se ve así, se ve irritadito. ¿Qué pasa aquí con este lado de la boca? El paciente no puede sonreír y encima, no sé si se alcanza a ver, pero comienza a ver algo que se llama como quelitis angular en esta zona. Es por la caída de los labios y encima el paciente cuando come o toma agua se le va a estar saliendo por ahí la saliva y el agua. ¿Por qué? Porque una síndrome de Ramsay-Cohn es una parálisis facial secundaria a una sobreinfección por virus del herpes, sobre todo el zóster, pero también puede ser tipo 1. Es reversible, sí. ¿Cuál sería el tratamiento que se imagina para ese paciente? ¿Por él? ¿Mande? No. ¿Cuál sería el tratamiento de esos pacientes? Lo que se les ocurra, no hay problema. Rehabilitación. Aquí sí sería antivirales, como dijo el doctor. La rehabilitación, Doc, en este caso, como no fue por trauma o no fue por una lesión directa sobre el nervio, sería solamente eliminar la causa que está causando la parálisis, que en este caso es una infección por virus del herpes. Entonces damos antiviral y corticosteroide para disminuir la inflamación. En este caso, aquí hay algo común que no sé si ustedes se enteraron. A Justin Bieber le pasó justamente eso. Tenía parálisis de un lado de la cara, tenía el párpado caído y no podía sonreír de un lado por justamente síndrome de Ramsay-Cohn. ¿Okay? Este es un reporte de un caso del paciente con síndrome de Ramsay-Cohn. ¿Qué estamos viendo en este paciente? El oído. ¿Dónde están las vesículas del paciente? Está en el conducto del tubo externo, ¿sí? ¿Y qué más vemos en este paciente en la foto? De la paciente. ¿Qué tiene? Parálisis facial. No está fingiendo, así es la cara, o sea, no puede sonreír. No está fingiendo ella y encima se alcanza a ver un poco irritado ese ojo de la mitad de la cara. Muy bien. ¿Alguna duda? Esto fue herpes zóster. ¿Qué complicación de herpes zóster? Aunque también puede ser por virus simple tipo 1, pero lo más común, herpes zóster, síndrome de Ramsay-Cohn. ¿En qué consiste el síndrome de Ramsay-Cohn? Parálisis facial secundaria ¿qué? A herpes zóster o herpes tipo 1, sobre todo el zóster. Último que vamos a ver hoy, el 4. El virus del herpes humano tipo 4 o Epstein-Barr. ¿Qué están viendo ahí en la lengua del paciente? ¿Qué observan? ¿Cómo describirían eso? Este es un ejercicio que ustedes deberían hacerse para ir mejorando cómo describen lesiones en boca. La lesión que estamos en la lengua. Acuérdense, ya les he preguntado una vez, imagínense que tienen al doctor Carlos Reyes en la línea y ustedes tienen que describirle cómo es la lesión que están viendo en boca. ¿Cómo le escriben? Ajá. Pero ¿cómo le escribes eso? No es examen, es lo que se les venga y están todos juntos. Ayúdense. Masculino, ¿de qué edad? De aproximadamente unos sus 30 años. 40. 30 años. Bueno, 30 años. ¿Qué Con más? lesiones en paladar blando y lesión lingual. Primero esta, nada más. Lesión en lengua. ¿Aumento de volumen o no aumento de volumen? Sí. ¿Qué tipo de base tiene? Sésilo pediculada. Pediculada. ¿Ya vieron eso o no? Sí, ¿no? Hay dos tipos de bases para las lesiones. Si está con una base menor, es un tipo de base, o si está con una base más grande. ¿Cuál es cuál? Pediculada es la gorda, ¿no? ¿Pediculada es cuál? La- Esta.
¿Seguros? No Sí. sabemos. Pediculada. ¿Y la otra? Base. Ceci. ¿Cuál sería esta? Ceci, muy bien. Entonces, lesión ¿en dónde? ¿Qué parte de la lengua? Borde lateral, muy bien, excelente. Borde lateral de la lengua afectando ¿qué papilas? Las foliadas, excelente. ¿De qué color? Blanco. ¿Blanco homogéneo o blanco mixto, blanco rojo? Blanco homogéneo, muy bien. Y ahí tendrían que palparlo. Se siente duro, se siente blando, se mueve, no se mueve. Le paso una gasa y se quita o no se quita, eso es importante. Este tipo de leucoplasia se le conoce como leucoplasia vellosa y está súper relacionada al virus del Epstein-Barr, ¿okay? O virus del herpes humano tipo 4, es el mismo. Ahora, todos ustedes en boca, se estima que para los 50 años, todos, no en boca sino en el cuerpo, tienen el virus del Epstein-Barr. Ahora, este virus también es el que puede provocar, si tú tienes Epstein-Barr pero nunca te dieron síntomas, significa que tu sistema inmune trabajó perfectamente. Ahora, si te dan los síntomas, entonces tienes la mononucleosis infecciosa o enfermedad del peso, que como podríamos suponer, se transmite por saliva. También, no solamente por contacto directo con la persona, pero también por compartir, por ejemplo, cubiertos, o compartir un popote, compartir botellas de agua, todo eso podría, o incluso transfusiones de sangre, obviamente, trasplantes de órganos, principalmente por saliva. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un virus del Epstein-Barr en tu cuerpo asintomático y una mononucleosis infecciosa? Rápidamente. La mononucleosis, dicho de manera muy poco profesional, es una gripa que te dura un mes y medio y te tumba. O sea, es una gripa fuertísima que te va, o sea, que produce síntomas por un mes más o menos. ¿Cuáles son las características de la mononucleosis? Esto en paladar. No en todos los pacientes, pero tenemos esas manifestaciones en boca que ya las vimos. ¿Cómo se llama? Las vimos muy bien. Petequias. Las petequias en el paladar son características en más o menos la mitad de los pacientes con mononucleosis infecciosa. ¿Qué más? Hablando de mononucleosis, vamos a ponerlo aquí. Petequias en paladar, ¿qué más? Características de la mononucleosis infecciosa. ¿A qué virus está relacionado? Al 4, que se llama también Epstein-Barr. Virus de Epstein-Barr puede provocar tanto la infección asintomática, es decir, que tú no tienes ningún tipo de sintomatología, o la infección sintomática que se conoce como mononucleosis infecciosa. Esa mononucleosis infecciosa puede provocar en la mitad de los pacientes en estadios iniciales petequias en paladar. ¿Qué más va a pasar? Ganglios linfáticos comprometidos. Y aparte, esplenomegalia. ¿Qué es esplenomegalia? ¿Quién sabe? Y hepatomegalia. Esplenomegalia significa que hay un aumento de volumen del vaso. Ahora, hepatomegalia es un aumento de volumen, pero del hígado, exactamente. Ahora, ¿por qué van a estar afectados tanto los ganglios linfáticos como el vaso? Porque la respuesta del organismo ante una mononucleosis infecciosa es mediante los linfocitos, los CD4, los CD8. Entonces, como el sistema inmune se almacena en los ganglios linfáticos, es donde va a haber un aumento de volumen gracias a la mononucleosis infecciosa bilateral. ¿Okay? Tenemos el paciente, si tú lo palpas, los ganglios submandibulares, sublinguales, cervicales van a haber un aumento de volumen y van a estar calientitos en pacientes con mononucleosis. Ahora, en la hepatomegalia, ¿se acuerdan de lo que hemos visto ya en el tema de hemostasia? ¿Qué se produce en el hígado? De lo que hemos visto. Un montón de cosas, pero coagulación y para hemostasia primaria. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de dónde vienen las plaquetas? Sí. ¿De qué célula? Se rompe y produce plaquetas. Megacariocito, ¿okay? ¿Y cuál era el estímulo para que el megacariocito se destruya y cause plaquetas? Se convierta en plaquetas. Trombopoietina, que viene del hígado. Si el hígado está aumentado de tamaño porque está infectado por mononucleosis infecciosa, puede haber también trombocitopenia en ese paciente como una complicación secundaria a la mononucleosis. Aquí tenemos un reporte de un caso de un paciente que también más o menos en la mitad de los casos con mononucleosis puede haber inflamación de los párpados, lo que estamos viendo aquí.
edema del párpado y después el tratamiento de sus pacientes únicamente es reposo, mucha agua y aires para que tengan un poquito de alivio de los síntomas y esperar que el sistema inmune solito resuelva la condición. Dura más o menos un mes, es bastante fuerte, fiebre, imagínense que es una gripe severa que dura más o menos un mes. ¿Dudas de la mononucleosis? ¿Dudas de lo que acabamos de ver ahora? Nos quedan como un minuto. 2. Más o menos. Falta ver BPHs, pero pues ya en la próxima clase. Era las 50. No, porque empezamos a las 15. O sea, termina a 55. Pero, bueno, ¿no hay dudas?